Pastor Santiago, Pastora Estela, muchísimas gracias a ustedes por la invitación, por esta oportunidad de servicio que el Señor pone delante de nosotros. Muchas gracias. Meditemos en la palabra del Señor. Se me ha encargado el tema, cómo dinamizar el altar familiar o tiempo con Dios familiar o no sé cómo lo llamen ustedes, pero ese tiempo que se escoge para en familia buscar del Señor. Lo primero que quiero decirles es que el altar familiar no es un culto, no es replicar el formato de culto que tenemos en la iglesia y llevarlo a la casa para que alguien dirija, otro cante un par de alabanzas, después el papá o la mamá predican, que lo único que falta sea recoger la ofrenda, que no, el altar familiar, el tiempo con Dios familiar no es un culto. Entonces, para dinamizarlo y para llevar esa vida espiritual a las nuevas generaciones, es necesario apelar al consejo siempre pertinente de la palabra de Dios y el Señor me ha guiado a elegir el texto de el Shema, Deuteronomio 6 del 4 al 9, el cual es la metodología, la pedagogía de la teocracia, la pedagogía que los judíos han aplicado desde que el Señor les dio estas instrucciones y que les ha servido para la transmisión de su fe de generación en generación hasta el día de hoy. Esto está vigente. Entonces, el Shema, Deuteronomio 6, del 4 al 9, les invito a que lo busquen en su Biblia. Le diría a los niños, libro, capítulo, versículo, libro, capítulo, versículo, libro, capítulo, versículo, y así el tesoro encontrarás. Libro, Deuteronomio. Capítulo, que son los números grandes en los que se dividen los libros, capítulo 6. Versículos, que son los números pequeñitos en los que se dividen los capítulos, del 4 al 9. ¿Estamos listos para leer? Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Reconocemos en la Santa Biblia la palabra de Dios, inspirada, infalible, inerrante, iluminada, superior a la conciencia y a la razón sin ser contraria a ellas. Reconocemos, Señor, en la Santa Biblia autorrevelación tuya para nosotros. Y te pedimos que de la misma forma como el Espíritu Santo estuvo con los escritores bíblicos, esté con nosotros hoy como lectores e intérpretes de tu palabra. Espíritu Santo, te pido permiso para abordar el texto sagrado y te pido tu dirección para darle una recta interpretación en el nombre de Jesús. Amén y amén. Deuteronomio 6 del 4 al 9 dice, oye Israel. Shema es porque la primera palabra que aparece en ese texto es el verbo oír, escuchar en hebreo, pero este es un escuchar para obedecer. Es un oír con la disposición de obedecer. Oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. Empieza con una disposición primero hacia la primera generación de oyentes y les dice, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Ahí le está hablando a la primera generación. Recordemos que Deuteronomio no es la segunda ley, sino la segunda generación a la que se le da esa ley. Y entonces aquí hay un traspaso generacional, se hace un puente generacional cuando en el versículo 7 dice, y la repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, pero aquí esto no es tanto las puertas de la casa, sino las puertas de la ciudad, porque esto trasciende del hogar a la ciudad, de la casa a la sociedad, de cómo la fe judía en este caso, pero nuestra fe cristiana debe permear de puertas hacia adentro, pero también de puertas hacia afuera cuando se escribe en las puertas de la ciudad. Este texto es la base de la pedagogía judía, de la pedagogía bíblica, de la pedagogía que Dios mismo dio, de cómo transmitir la fe judía
de generación en generación y les ha dado resultados siempre. Entonces, les invito a considerar cuál es esa metodología divina para aplicarla a nuestros días. Entonces, comparto por aquí pantalla. Está el Shema, Deuteronomio 6 del 4 al 9. Aquí está el texto, acabamos de hacer lectura de él. Y entonces aquí viene, en un lado, el maestro y en el otro lado, el discípulo. Hay una brecha entre ellos, entre generaciones, y está en primera instancia el maestro al que se le lleva a amar a Dios por quien es Dios y que esté la palabra de Dios en su corazón, es decir, que conozca lo que Dios dice. Y en el otro extremo está el discípulo al que la meta es que llegue a amar a Dios por quien es Dios y que la palabra de Dios llegue a estar en su corazón por lo que Dios dice. ¿Cómo hacer esto? Entonces, al centro, la pedagogía divina al respecto. Hay dos elementos de la comunicación verbal involucrados y quiero apelar a los verbos en infinitivo que contiene el Shema. El primero de ellos es repetir. Voy a hacer algo pedagógico para recordar cuatro palabras con la letra I. Empiezan con la letra I. Entonces, repetir es informar, después hablar es inculcar, socializar contenidos. Esto en cuanto a comunicación verbal. Pero después trascendemos al altar familiar, trascendemos del tiempo con Dios familiar a una comunicación no verbal en la cual los otros dos verbos son atar, que es impresionar, y escribir, que es influenciar. Y vemos aquí en estas cuatro palabras que empiezan con la letra I, informar, inculcar, impresionar e influenciar, una pedagogía que empieza con los contenidos, sí, empieza con la historia bíblica, sí, empieza con la información, pero se socializa esa información y después trasciende a una comunicación no verbal en la que se impresiona por medio del ejemplo, por medio del testimonio, pero se llega a influenciar. Me llama mucho la atención porque influenciar viene siendo la meta de todo este proceso y estamos en una crisis de influencia. Estamos en una generación que no tiene modelos claros, que aún sus propios padres o aún sus líderes religiosos no son referentes de influencia. Estamos en una generación en la que la influencia, los personajes que influyen son Dairo Moreno, Dairo Moreno. Los personajes que influyen no tienen el carácter como para decir, este es el que marca la diferencia. Entonces, una gran meta de la educación es llegar a ser influencia, llegar a ser inspiración. Desarrollemos este cuadrito un poco más. Bueno, y aquí esta imagen me gusta porque no solamente está integrando las dos generaciones, sino que está haciendo una transmisión de la fe de una generación a la otra. Está cerrando la brecha generacional, pero está logrando el hecho de transmitir la fe a las nuevas generaciones. Ahora sí el cuadrito. A tres columnas, entonces, bueno, cuatro columnas, comunicación verbal o no verbal, el proceso, el escenario y las características. Primero, informar y la repetirás. El escenario en las generaciones y las características. Repetir, memorizar, meditar, susurrar, toda la información, toda la historia bíblica, todo el contenido que es la base y en una forma de repetición. La repetición también es pedagogía. El hecho de repetir, el hecho de memorizar. Y en la educación dogmática la memorización tiene su lugar. ¿Cuál es el propósito? Ahí mismo el capítulo 6 dice, para que cuando tus hijos te pregunten qué quiere decir esto, entonces tengo el gancho, tengo el anzuelo para pasar al siguiente paso que es la inculcar. Y hablarás de ellas. Aquí es la socialización. Aquí es el hecho de hablar respecto a la información.
Aquí es el hecho de formular preguntas y siempre la educación judía en la escuela rabínica se basó en preguntas, preguntas y respuestas. Entonces, hablarás, preguntarás, harás preguntas, tú responderás preguntas. Los escenarios. Estos escenarios son bien curiosos porque dice, en la casa, y aquí es donde aplica altar familiar, tiempo con Dios familiar. Es en la casa donde se informa, es en la casa donde se inculca. En el camino, y sí que hay trazabilidad en toda la Biblia respecto al camino. Ahora, traigo a colación este versículo del Salmo 32:8 porque dice que el Señor nos enseñará el camino. Mire que no enseña contenidos, dice, te enseñaré el camino por donde debes andar. Y entonces no es un contenido, no es repetir simplemente la memorización, sino que traza el camino. Pero estos dos escenarios son bien incidentales. En el momento en que acuesto al niño, que debo hacer un ritual para que se vaya a dormir a tal hora, paréntesis, si no eres capaz de ponerle horario de dormida a un bebé, no serás capaz de ponerle horario de llegada a un adolescente. Y al bebé, desde muy temprana edad, se le dice, la hora de dormir es a las 8 de la noche, llueve, trueno, relampaguee, y va y hace un ritual en el cual se lava los dientes, se en pijama, vamos a tener tiempo con Dios familiar, oramos y te leo la historia, bueno, todo lo que estoy diciendo, y se arropa al niño y a dormir. Tenga o no tenga sueño, quiera o no quiera, esa es la hora y se crea el hábito. Bueno, y en la levantada, en el momento de levantarlo, ¿cómo lo levanto para ir al colegio? ¿Cuáles son las circunstancias? Y allí dice, estos son los escenarios en los cuales yo puedo inculcar, socializar. Es lo que el doctor James Dobson llama la educación incidental. No es una educación escolarizada, no es un salón de clases, no es algo rígido, no es algo aburrido. ¿Por qué el devocional familiar tiene que ser aburrido? ¿Por qué tiene que crear conflicto? ¿Por qué tiene que crear malas caras? No, de ninguna manera. Tiene que ser dinámico. Entonces traigo a colación un texto de Robert Pazmiño. Es un educador que dice lo siguiente. La metodología pedagógica dependía de la comunicación oral con varias ayudas para la memorización, incluyendo la poesía, juegos de palabras y acrósticos. La enseñanza se realizaba en ocasiones en forma planeada y en ocasiones en forma espontánea. Aquí es cuando Deuteronomios 6:7 dice, al acostarte, cuando te levantes, y ahí le podemos añadir otras, cuando vas al supermercado, cuando vas en el carro, es forma incidental, educación incidental. Se dedicaba bastante tiempo a la instrucción. Y esto en Nehemías 8:3 está hablando del avivamiento académico en tiempos de Esdras y dice que llevan al pueblo a hacer lectura de las Sagradas Escrituras desde el alba hasta el mediodía. Estamos hablando de jornadas de hasta 6 horas. Hay que dedicarle tiempo a la instrucción. Pero dice, se utilizaban ayudas visuales y esto es del todo significativo, ayudas visuales en la enseñanza. Para citar algunas, entonces Pazmiño dice, Éxodo 20 del 1 al 28, esto es la Pascua. Y toda la Pascua, los elementos de la Pascua son pedagógicos. Ahora en el Nuevo Testamento son los elementos de la Santa Cena. Eso es pedagógico, eso es divertido, eso es ponerle color a la enseñanza. Deuteronomio 6 del 4:1, el que estamos leyendo, Josué 4:1 al 24. Estos son las piedras conmemorativas. Aún construir un altar tenía un carácter pedagógico, juntamente con los salmos y la música, cantar. El principio guía en todos estos esfuerzos educativos era que las personas dieran honor y crédito al nombre de Dios y a sus familias por medio de sus vidas. En relación con Dios, el honor se expresaba mediante una vida obediente como expresión de adoración y reverencia. El relato de David, N.G. y Virginia Thomas de cómo aprendían los niños hebreos
a adorar describe el espíritu de la herencia docente del Antiguo Testamento. Y entonces aquí una segunda fuente en la cual se cita a estos autores con un libro titulado Los niños en una comunidad que adora. Aquí está el libro que se cita de ellos. Los niños en una comunidad que adora. ¿Cómo aprendían los niños hebreos a adorar? Primero, a través de la relación con unos padres que adoraban. Esto es fundamental. Y aquí es donde yo inclusive propondría escenarios en los cuales em, se dejaran los niños en el templo para que el niño viera al padre adorar, pero también en la casa, pero en el templo viera al padre ofrendar, viera al padre diezmar, que lo vea. Un miembro de la comunidad que adoraba mediante la educación intencional enmarcada dentro de los rituales hogareños y la adoración de la comunidad por medio de una multitud de experiencias sensoriales, los órganos de los sentidos. Y es básico en pedagogía que entre más órganos de los sentidos estimule, más voy a lograr un aprendizaje significativo. Sensoriales y vívidos, símbolos y dramas, miren, dramatizados, que estimulaban la mente a través de un patrón de sábados y festivales recurrentes que recreaban la historia hebrea. Y finalmente, por medio de una especie de reunión pública de la comunidad que hacía de la enseñanza una parte esencial de la liturgia. Entonces, estoy citando a Pazmiño, Cuestiones fundamentales de la educación cristiana, y este a su vez está citando a los niños en una comunidad que adora. ¿Qué quiero decir con esto? Que debemos tomarnos el tiempo de dar la información, pero no nos podemos quedar en la historia, no nos podemos quedar en la historia bíblica. Tenemos que socializar contenidos y la socialización es la pregunta, la respuesta, ¿qué entiendes? ¿Cómo podríamos aplicar esto a nuestra vida? ¿Cómo podríamos aplicar esto a la iglesia? ¿Qué decisiones podemos tomar al respecto y orar? Con esos tres elementos de comunicación verbal ya tendríamos un tiempo con Dios familiar excelente. Uno, informar. Dos, inculcar. Y tres, orar. Esos tres elementos pueden estar presentes en actividades muy variadas y no necesariamente en un formato de culto trasladado a la casa. No, no. Inclusive el culto podríamos matizarlo con este tipo de actividades, dramatizados, poesía, cantos, cosas que dinamicen, que hagan del culto algo pedagógico y algo diferente, que el factor sorpresa caiga, traigo lecciones objetivas al culto. Bueno, pero no estamos hablando de la liturgia eclesiástica, sino del altar familiar. Completemos el cuadro y ya sugiero algunas em, prácticas, algunas sugerencias, no vienen siendo em, camisa de fuerza, solamente sugerencias al respecto. A ver, compartir pantalla. Comunicación no verbal, impresionar. Aquí la palabra en hebreo es algo así como una referencia que se deja por un golpe, como acuñar monedas. Es el impresionar, el dejar una huella indeleble. Dice, y las atarás. ¿Cuál era la pedagogía en el Shema? Las atarás en la mano y en la frente. Impresionar es acuñar, es crear la impronta. En los carros también, en el chasis y en el motor viene la impronta, que están los números y las letras allí por medio de un golpe. ¿Y cómo se logra ese golpe? Obviamente no estoy hablando de violencia intrafamiliar. Estoy hablando de que el ejemplo, de que el ser coherente entre lo que hablé, entre lo que informé e inculqué, trae una impresión indeleble en la mente de las nuevas generaciones, o lo que llamaría Josh McDowell, convicciones más que creencias. El título de un libro en el cual, les hago spoiler del libro, dice que creencias es la suma de nuestra fe, pero que convicciones es vivir conforme a nuestras creencias. ¿Por qué se falla en la influencia, que es el cuarto paso? Porque las nuevas generaciones nos están observando, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros sobrinos, nos están observando
Y cuando las convicciones no son coherentes con las creencias, cuando lo que yo hago no es coherente con lo que digo, pues ahí se cae toda la estantería y se perdió el tema de informar e inculcar. Los judíos, ¿cómo lo hicieron? Por medio de filacterias que se ponían aquí en la frente o en el brazo, se las amarraban, pero dentro de esa filacteria está el Shema y otros textos bíblicos, y entonces lo hicieron literal, no es necesario hacerlo literal, ir al punto que significa. Y completo el cuadro, influenciar. Em, y las escribirás en los postes y en las puertas. Esto de escribir es hermoso porque el hecho de tomar un elemento para escribir, y en este caso escribir en los postes de la casa, inicialmente lo hicieron literalmente, escribiendo en todo el umbral de la puerta, así como cuando se regó sangre en la Pascua para que el ángel de la muerte pasara derecho. Listo. Pero después, entonces se hicieron mesusac. ¿Qué es el mesusac? Aquí está. Esto es la puerta de mi casa por dentro. em, Nos tomamos el trabajo, hicimos un ejercicio con mi hija, estaba pequeña, tenía unos 7 años, y escribimos allí el texto del Shema en este cuadro. Es un lienzo, escribimos en óleo. Abajo está el texto en hebreo y encima lo escribimos la transliteración en español, y lo escribimos juntos y íbamos memorizando, íbamos meditando. Y también en una sinagoga judía conseguimos el Mesusac, aquí está, el cual lo colocamos en la puerta de la casa, por dentro, no como ritual, no como fetiche, no como agüero, nada. Me encanta el significado que tiene. Aquí en hebreo dice bendecido al salir, bendecido al entrar. Y entonces aquí está nuestra hija, aquí está el panorama. Allá arriba está el cuadro y aquí a margen derecha. Entonces que uno los ponen recto, que otros lo ponen inclinado, no importa. El hecho es que ahí está el Mesusac. Entonces aquí está mi hija, tenía como 7 años en esta foto, saliendo para el colegio y tocando el Mesusac, pero repitiendo de memoria lo que dice el Shema, y saliendo íbamos socializando hasta el día de hoy. Lo hacemos con nuestra nieta. Ahora nos vamos repitiendo el texto del Shema y socializando, hablando de qué significa el Shema. Una foto interna y ahora esta foto externa de mi hija haciendo esto. ¿Qué significa el, el Shema? ¿Por qué lo traigo a colación? No somos de religiones de raíces hebreas ni nada de eso, no se van a confundir. Me encanta el significado pedagógico que tiene y por eso lo hice en mi casa y por eso socializamos el significado del Shema. No soy de religiones de raíces hebreas ni nada. Soy pentecostal, soy de las asambleas de Dios, pero hoy he traído a colación el Shema por ser la pedagogía divina para la transmisión de la fe a las nuevas generaciones. Aterricemos el asunto. Tenemos que transmitir que Jesucristo salva, sana, bautiza y regresa. Tenemos que transmitir los principios bíblicos y pentecostales de nuestra fe, de nuestra teología pentecostal. Pero no podemos quedarnos en ritualismos arcaicos, secos, fríos, de un devocional al que el muchacho le dé pereza ir, a un devocional en el que no fluya la creatividad. Entonces, ¿cuáles son mis sugerencias de dinamizar este contenido, de dinamizar el devocional? Entonces, tengo un listado por aquí. A ver, lo comparto. Algunas ideas, solo son eso, ideas. Si usted no comparte algunas y le parece demasiado profana, listo, tache, no hay problema. Esto diría el apóstol Pablo, digo yo, no el Señor. Pero sugiero lo siguiente. Ideas para el devocional familiar. Primero, leer un libro juntos. A ver, el último que leímos en mi casa fue este, 8 decisiones sanadoras. Entonces nos reuníamos y empezábamos, primer capítulo, primera decisión, y empezamos a
a estudiarlo, aquí está, mire, subrayado y todo, y empezábamos, ¿y qué opinas? Y la Biblia, ¿y qué asidero bíblico tiene esto? Tal, y sacábamos conclusiones y orábamos. Y durante un tiempo, de forma dinámica, no es un libro detrás del otro, no, es una de las ideas. Estamos empezando a leer este otro, Practica el Camino, John McComber. De esto, entonces, estar con Jesús, ser como Jesús y hacer lo que Jesús hizo, es el hecho de ser discípulos. Y después, algo que vengo escribiendo de cómo hacer discípulos, son otros 4 verbos, pero em, tu hijo, tu discípulo. Y entonces, ¿cómo discipular? ¿Cómo tener altar familiar? Leer un buen libro juntos. No, no, traiga el informe, venga, no lo pongo a leer, vengan y leemos juntos el capítulo y de allí socializamos y oramos. Información, inculcar, orar. 2, ver una buena película juntos. ¿Cómo así, pastor? Eso no es devocional, eso es ahí tiempo de ocio, que no hay que ser estratégicos, hay que seleccionar buenas películas. Mire, yo creo que nosotros hemos sido más ministrados con películas como Amor Redentor, y yo no sé cuántas veces la hemos visto. Amor Redentor, esa película es hermosa, los reto a que vean esa película sin llorar. Pero entonces la primera vez que la vimos, les dije, es que esto es la historia de Oseas. Entonces mi hija estaba pequeña ¿cómo así? Sí, mira, en la Biblia aparece esta historia y esa es la historia de Oseas. Y más lloramos todavía y fuimos ministrados por medio de una película. Y lo mismo les podría decir de La Forja, lo mismo les podría decir de Narnia, La Cabaña. Hay películas que de verdad nos ayudan informar, inculcar y orar. Y después, impresionar e influenciar. Pero esas son de comunicación no verbal. 3, leer la Biblia en un año juntos. La Biblia tiene 1189 capítulos. Dividido entre 365 días del año, son 3.4 capítulos diarios. Leyendo 4 capítulos diarios, se lee toda la Biblia. Muy bien, no es la orden, no es allá la imposición y me va a leer la Biblia en un año. Vengan para acá y como familia vamos a leer la Biblia en un año, juntos. Entonces, 4 capítulos diarios. Ven para acá, leamos esos 4 capítulos. Información. Después, inculcar, que aprenden, que les llama la atención, qué conclusiones sacamos, qué decisión podemos tomar, eso. Ok, inculcar y oramos. Y hay una excelente devocional y nos aseguramos que nuestros muchachos, por lo menos con nosotros, leyeron la Biblia en un año de tapa a tapa, la Biblia juntos en un año. 4, socializar el próximo sermón. Yo siempre hago esto. Mm, Tengo mis sermones preparados con mucho tiempo de anticipación, 15, 20 días antes del momento en que tengo que predicarlo. Y llamo a Cris, llamo a Crystal, llamo a Eva, ahora, mi esposa, mi hija, mi nieta, y le digo, mira, esta es la idea que tengo, ¿cómo les parece a ustedes que? Y me empiezan a socializar y empezamos a hablar, pero es que me llamó mucho la atención esto. Ay, yo leí en tal parte esto, yo leí en tal parte esto. Me enriquecen el sermón de una forma que no se imaginan. Si voy a utilizar alguna ilustración familiar, les pido permiso. Esta es una de las grandes quejas de los hijos de ministros, y yo soy hijo de ministros. Saludos a mi papá y mi mamá que están ahí conectados. Una de las grandes quejas de los hijos de ministros es que somos la ilustración del sermón y nosotros ni sabíamos. Es que mi papá no se guarda nada. Socializo el próximo sermón y les pido permiso si lo voy a mencionar y termino orando y no es de, venga, siéntese que le voy a predicar el sermón, no, socialización. O si no, a posteriori, socializar el sermón pasado. Vengan, ¿cómo les pareció? ¿Qué aprendemos? Bueno, todo lo que ya dije. 6, karaoke familiar o mini concierto familiar. Ay, ¿cómo así, pastores? Sí, pongan karaoke, canten. Si tienen un micrófono, coloquen el micrófono, canten. Pero de la letra de una canción, péguese y da información, inculcar y orar. Y ahí estuvo el tiempo con Dios familiar. 6, dramatizado la historia bíblica. Recuerdan que Pazmiño habló de la dramatización de los... ¿Qué tal si en vez de leemos la historia y traemos la toalla, nos la ponemos en la cabeza, traemos la sábana, nos vestimos, el uno es un personaje, el otro otro?
lo hacemos, lo hemos hecho. Yo no estoy hablando de cosas que no haya hecho. Eh, Taller de pintura y creatividad. Entonces, en vez de eh, dramatizar, ahora vamos a pintar. Y no simplemente colorear, no, creatividad. 9, hacerle lúdica los versículos. Bueno, vamos a hacerle un rap o vamos a hacer los movimientos para aprender por asociación. 10, juegos de mesa bíblicos. Aquí, por ejemplo, tengo una baraja bíblica. A Eva le encanta que juguemos con esta baraja. Repartimos las cartas y hacemos las preguntas. Mire que Eva me sorprende. Ella está en transición, está aprendiendo a leer y a escribir. Y que ella me dijo, Tata, yo quiero aprender a leer para leer tu Biblia. Tuve la oportunidad de publicar esta Biblia para niños. Esta Biblia para niños la escribí yo. No estoy vendiendo Biblias. De hecho, ni siquiera está en el mercado. Pero 50 historias del Antiguo Testamento, 50 historias del Nuevo Testamento y todo con teología pentecostal. Todo lo que está aquí escrito es teología pentecostal. Y Eva, mi nieta, me dice, Tata, quiero aprender a leer para leer tu Biblia. Y, y esto es hermoso. Iván Illich habla de la desescolarización de la fe y él habla es de ascendencia judía y dice, la lucha entre la secularización y la religión no tiene fundamento porque sencillamente el niño debe aprender a leer para leer la Biblia. Y el aprender a leer puede ser en la escuela, pero para leer la Biblia es el objetivo de la familia. Bueno, en fin, hay herramientas, hay cosas. De hecho, para socializar, y ya para terminar, entonces quisiera que escribiéramos aquí en el chat qué otras ideas. De hecho, yo quiero tomar nota de otras ideas que ustedes me den para hacer un altar familiar dinámico, para meterle candela a esto, para meterle color, para meterle dinamismo, para que las nuevas generaciones se enamoren de la palabra de Dios. ¡Wow! Mi hija, ¿cuántas veces no me ha dicho? ¿De eso también habla la Biblia? Yo no sabía esa historia, yo no sabía esto. Hace unas semanas tuve la oportunidad de compartir en el ayuno de pastores del Distrito Centro y hablé sobre un tema difícil, sobre un tema tabú, que fue sobre el suicidio. Y entonces hay 6 casos de suicidio en la Biblia. Y entonces cuando yo les contaba esas historias a ellos y veíamos lo humano, pero lo desgarrador de cada uno de esos 6 casos de suicidio en la Biblia, mi hija me decía: "Uy, papi, yo no sabía que de eso también hablaba la Biblia". Y pongámosle emoción, pongámosle sentido. Entonces, escucho allí, para el altar, dice el pastor Ismael Infante, para el altar una salida, un parque, un museo, un lugar donde se pueda contemplar la creación de Dios, claro que sí. Pastora Helen Carolina Trujillo, salir a un parque y hablar allí de la creación del Señor, eso está bien. Pensando en lenguas, compartir de un suceso reciente que impacta a la familia a la luz de la Biblia, socialización de la realidad o estudio de casos, lo llamaría la pedagogía. Sí, señor. Enatoncel, profe, tratar temas de actualidad, ¿qué dice Dios acerca de y cómo podemos enfrentarlos? Claro que sí. Eso, hacer coreografías. Iván Yepes, pastor, un saludo. Salir un día de campo y buscar en la naturaleza los atributos de Dios, claro que sí. Llevarlos a la naturaleza, que vean de dónde es que sale la leche, que vean los árboles y los frutos, si es de un árbol o son tubérculos, eso es interesante. Mercedes Torres, gracias, pastora, es súper la enseñanza, Dios lo bendiga, pastora, muchas gracias. Colocar videos de historias bíblicas, sí, pero socializándolos, inculcando el principio, no dejándolos solos ahí viendo el video. Claudia Liliana dice, nosotros invitamos a otras familias para hacer el altar familiar y preparamos comida. Uy, ya le metieron teología de la comensalidad. Eso es un tema lucano, transversal en la Biblia. Y cuando le mete comida, barriga llena, corazón contento. Preparar comida, Carlos Hernández, claro que sí. Oiga, qué bueno. Aquí mi esposa está tomando nota de estas ideas porque tengo que sumárselas a el listado que yo les propuse. Pero si ven, es bonito, debe ser dinámico. Los niños deben de estar adelando con qué va a salir mi papá, con qué va a salir mi abuelo. A ver, leo otras. Jacqueline Manchego, charadas bíblicas, claro que sí, ahí en el personaje. Concursos,
Dice Claudia Males, Freddy Marín, una cena con Jesús, enseñado en la mesa. Claro que sí, teología de la comensalidad. Marco Londoño, hablar del partido, orar por la selección. Ese está un poquito sesgado, pero bueno, podríamos encontrarle el punto de inflexión para lograr un conocimiento allí, darles testimonio de los que Dios ha hecho en nuestras vidas y que pueda ser comprobable para nuestras hijas. Claro que sí. Una vez íbamos a hacer un viaje y senté a mi hija en medio de mi papá y de mi mamá. Y nada de celulares, nada de música, nada. Le dije, papi, mami, cuéntenle a mi hija cómo se conocieron. Cuéntenle la historia de su romance, de su vida y denle consejos. Y todo el viaje fue esa conversación. Ahí, eso es tiempo con Dios familiar de calidad. Marta, Patricia Borges, mi comandante, un saludo. Aprovechar situaciones que los hijos hayan vivido para retroalimentar con base en la palabra. Claro que sí. Luis Enrique Bermeo, él, no sé qué dice ahí, descuere, hacer autoevaluación crítica, descuerar, quitar el cuero, esa palabra. William Tuta Bedoya, pastorale, muchas gracias por su enseñanza, me da mucha alegría volverlo a escuchar y verlo por siempre, Castillo del Rey presente, gracias, pastor. Bueno, entonces están enriqueciendo esto para tener dinámicas, para tener ideas. Todo esto es riqueza de la comunidad de fe. Todo esto es cómo podemos dinamizar ese tiempo tan hermoso, esa oportunidad que tenemos. Miren, no la desaprovechen. Ya soy abuelo. Mi hija, mi nieta, la semana pasada cumplió 6 años. Y créanme que no es cliché decir, crecen tan rápido, se van tan rápido. Aprovechemos las oportunidades que tenemos y oremos al Señor diciendo, Señor, que yo pueda informar, que yo pueda inculcar, que yo pueda impresionar, que yo pueda influenciar sobre las nuevas generaciones de mi familia, sobre las nuevas generaciones de la iglesia, sobre las nuevas generaciones de la sociedad. Padre, en el nombre de Jesús, hemos explorado en tu palabra estos 4 pasos de la pedagogía que a los judíos les ha funcionado toda la vida. Y te pido, Señor, que nos ayudes a aplicarla de forma práctica en nuestra familia. Danos la creatividad, danos ideas, danos las oportunidades y que no las desaprovechemos para informar, inculcar, impresionar e influenciar sobre las nuevas generaciones. Gracias, Señor, por tu palabra, por el consejo que ella nos da. Gracias, Señor, porque encontramos en ella la respuesta para nuestra vida y para nuestra familia. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muchísimas gracias. Dios les bendiga. Muchas gracias por su atención y gracias por esta invitación.